tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros del investigador español J. J. Benítez. En el vasto universo de la investigación teológica y la exploración de antiguos textos sagrados, dos nombres destacan por sus enfoques peculiares y cuestionamientos audaces: Maury Biglino y J. J. Benítez. Aunque estos estudiosos han seguido caminos diferentes, es intrigante notar las coincidencias notables en sus planteamientos, especialmente al abordar temas vinculados a la figura de Yahvé, las religiones antiguas y las interpretaciones de textos sagrados. Cuestionamientos sobre la naturaleza de Dios. Uno de los puntos en los que Mauro Biglino y Juan José Benítez comparten similitudes es su cuestionamiento de la naturaleza de Dios, desafiando las representaciones convencionales. Biglino, al explorar las escrituras hebreas, ha destacado la ausencia de la palabra Dios en el hebreo bíblico original. Por otro lado, Benítez, a través de sus obras, ha planteado preguntas sobre la naturaleza divina y la relación de Dios con la humanidad. ¿Quién es Mauro Biglino? Mauro Biglino es un escritor, filólogo, traductor y hebraísta nacido en Turín, Italia, en 1950. Se ha convertido en un fenómeno social en Italia, donde ha vendido más de 300.000 ejemplares de sus obras. Biglino trabajó como traductor de hebreo masorético durante varios años para una institución afín al Vaticano, Ediciones San Pablo. En el curso de estos años, ha traducido numerosos libros del Antiguo Testamento, hasta que se decidió a publicar con una editorial independiente en 2010. A partir de ahí, la editorial San Pablo decidió suspender unilateralmente la relación profesional con él. Esta especie de disidencia suya y las consecuencias que le han acarreado a algunos nos recuerda, salvando las distancias, la figura de Giordano Bruno. Y también a nuestro J. J. Benítez, que ha sido, por igual que Biglino, atacado por las iglesias. Biglino, al igual que J. J. Benítez, concluye que él no habla de Dios, ni de religión, ni entidades espirituales, ni es un libro sagrado y no habla de monoteísmo. Mauro Biglino dice con sus palabras, en una entrevista publicada en la página web de Luis Rivero, lo siguiente: La tarea del traductor comporta este riesgo, sobre todo con lenguas antiguas, sobre las cuales no existe nunca la certeza. En una traducción que pretenda ser intelectualmente honesta, se necesita por tanto prestar mucha atención al contexto, que es un elemento indispensable para aproximarse todo lo posible al significado de cada término concreto. Precisamente para evitar este riesgo, al menos para las palabras más importantes, yo digo, por ejemplo, que convendría no traducir términos como Elohim, voz plural que viene traducida por Dios en singular, Elión, que es el comandante de los Elohim, pero que sin embargo viene traducido por el Altísimo o se unifica con Elohim, Ruach, que significa objeto pesado, en el que Yahvé combatía y se desplazaba, y que viene sin embargo traducido como gloria. Todas las traducciones de la tradición religiosa buscan la manera en que el lector piense que la Biblia hable de Dios. Por ejemplo, los verbos en plural que se refieren a los Elohim a menudo son traducidos en singular, para hacer creer que la Biblia habla de un Dios único. O bien el término Olam, que viene traducido como eternidad, cuando el mismo diccionario de hebreo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica recoge que no significa eternidad, sino un largo periodo del que no se conoce su duración. Estas son verdaderas y auténticas traiciones. Luis Rivero le pregunta: Usted habla de los libros desaparecidos de la Biblia.
Incluso menciona una suerte de cementerio de los libros, algo que casi parece ficción literaria. ¿Qué hay de cierto y qué fue de los libros desaparecidos? En mis trabajos he señalado un elenco de 11 libros citados en el Antiguo Testamento, pero que oficialmente no se encuentran, han desaparecido. Conviene saber que los judíos no podían destruir los libros escritos por sus antepasados, en los cuales apareciera uno de los nombres de Yahvé, por eso los conservaban en un local anexo a las sinagogas, Genizá, y después los sepultaban, literalmente. Yo creo que estos libros desaparecidos eran demasiado explícitos al presentar la figura de Yahvé y su modus operandi de combatir, como el libro de las guerras de Yahvé, Números, capítulo 21, versículo 14. Por tanto, habrían podido cuestionar la doctrina teológica del Dios único y espiritual, por ello fueron puestos fuera de circulación, pero estoy seguro de que todavía existen y podrían revelarnos aspectos muy interesantes y curiosos. Llama la atención del lector no iniciado ciertos términos del Antiguo Testamento que todavía se pueden leer en algunas Biblias. Dioses, Elohim, Jehová, Yahvé, El Shaddai, Adonai. ¿Quiénes son estas entidades? ¿Quiénes eran los Elohim? Los Elohim eran individuos de carne y hueso que colonizaron la tierra y se la dividieron para gobernarla. El nombre Jehová es uno de tantos modos en que podía ser vocalizado el tetragrama YHWH, escrito solo con consonantes. Jehová, Yahvé, Yihweh. En Deuteronomio, capítulo 32, se dice claramente que en la repartición hecha por el comandante Elión entre los Elohim, la heredad, esto es, la asignación reservada a Yahvé, fue la familia de Jacob Israel y solo esta. Otros miembros de la familia descendientes del padre Abraham, Terash, fueron asignados a otros Elohim, los moabitas a Camos, los amonitas a Milcom, etc. Los Elohim combatían entre ellos para arrebatarse estos territorios unos a otros. Basta pensar que en Éxodo, capítulo 15, Yahvé viene definido como Ish Milchamah, esto es, hombre de guerra, y efectivamente hacía solo esto. La Biblia es una gran crónica de guerra en la que se narra los intentos de Yahvé y los suyos por conquistar tierras que no les habían sido asignadas, pero su promesa de dar al pueblo de Israel todos los territorios que van desde el Nilo hasta el Éufrates, Génesis, capítulo 15, nunca fue cumplida. Yahvé no era capaz de mantener sus promesas porque no era Dios, y sus antagonistas, Elohim como él, se lo impidieron. Pueden parangonarse los Elohim a los teoi griegos o a dioses de otras culturas, como las de Sumer o Egipto. En dos de los libros publicados por Mondadori, hago un análisis paralelo entre los Elohim bíblicos y los teoi griegos. Ambos tienen las mismas características, las mismas actitudes, los mismos medios de desplazamiento y tienen las mismas necesidades fisiológicas, particularmente la de inhalar el humo producido por la grasa animal abrazada al fuego que tanto les gustaba porque los calmaba, los aplacaba como señala claramente la Biblia, Números, capítulo 28. No solo los griegos, también los romanos, y en general todas las civilizaciones antiguas, nos hablan de aquellos hijos de las estrellas que llegaron del cielo, fabricaron al hombre con el objetivo de tener un esclavo que trabajase para ellos, y después se repartieron los territorios. Han sido llamados Teoipor por los griegos, Devaspor por los hinduistas, Neterupor por los egipcios, Asipor por los pueblos del norte de Europa, y así sucesivamente. La Biblia es solo uno de los tantos libros escritos por la humanidad y nos cuenta la historia de uno de aquellos Elohim, aquel llamado Yahvé, y al cual, como he dicho, le fue asignada la familia de Jacob. ¿Cómo ha sido construida una religión de algo que no es espiritual, ni sagrado, ni divino? El libro La Biblia no es un libro sagrado, responde a esta pregunta. Sintetizo la respuesta. Las distintas religiones han sido ideadas partiendo de historias reales, que después han sido transformadas e interpretadas en clave espiritual. Quienes han detentado el poder han creado y utilizado este instrumento, procurando mantener oculto el conocimiento de la verdad al vulgo, que no tenía acceso a los libros sagrados, una historia revisada y reconstruida para fundamentar el poder sobre las masas.
Han sido muy eficaces porque las religiones son el único sistema de control de los pueblos que ha perdurado más de 2000 años. Ningún imperio en la historia ha durado tanto. El secreto de la longevidad de las religiones está en su capacidad de dar respuesta a la madre de las angustias en el hombre, el miedo a la muerte, para lo que cada religión ha elaborado la suya, desde la resurrección a la reencarnación hinduista o el renacimiento budista. Considerando las experiencias fundantes o mitos fundacionales del pueblo hebreo y de la religión judeocristiana, la alianza entre el patriarca Abraham con el Shaddai y de Moisés con Yahvé en la teofanía del monte Horeb, ¿deben ser considerados mitos o realidad histórica? ¿Qué hay de trascendente en estas historias? Leyendo la Biblia no se deduce nada de trascendente. Si adoptamos el método de suponer que se trate de historias reales, aquel libro trata de un pacto, una alianza forjada al objeto de obtener ventajas recíprocas. Por una parte, un poderoso, Yahvé, que encuentra un pueblo del cual servirse, y por otra parte, un pueblo que recibe la ayuda y una serie de ventajas que se concretan solo en esta vida. En la Biblia no existen premios ni castigos después de la muerte. No existen paraísos o infiernos y tampoco el purgatorio. No existe el pecado original y no existe el concepto de Dios omnipotente, una traducción errónea o falsa de El Shaddai, que en la mejor de las hipótesis significa Señor de la estepa. El fundamento del judaísmo y del cristianismo se encuentra, por tanto, en sucesos históricos precisos que después han sido redactados y presentados en clave alegórica, metafórica y espiritualista para inventar las religiones. Sin duda, la tradición judeocristiana ha influido en el pensamiento filosófico y político, en las ciencias y otras ramas del saber, y por ende, en parte de la historia de la humanidad. Así las cosas, se hace necesario reescribir la historia del mundo. Absolutamente sí. La historia que nos han contado no es la verdadera. Partiendo del modo en que ha nacido Homo sapiens, que es producto de intervenciones genéticas bien precisas, descritas también en la Biblia, además de en las narraciones sumerio-acadias. Todo debe reescribirse y lo que puede recabarse de los textos antiguos resulta mucho más fascinante de lo que nos han contado. Por lo demás, la verdadera historia nos ayuda a comprender gran parte de la realidad actual. He escrito un libro con una profesora de filosofía del derecho, llamado La Bibbia non l'ha mai detto, Mondadori, 2017, donde documentamos cómo el sistema judicial italiano está condicionado por la Iglesia, aunque va más allá. ¿Cuántos saben que el sistema financiero que gobierna el mundo está basado sobre principios del débito-crédito que han sido formulados con precisión por Yahvé y descritos en la Biblia, Deuteronomio y Proverbios? De esa manera concluyó la entrevista efectuada por Luis Rivero a Mauro Biglino. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.